muchas veces cuando uno está en el mundo intelectual o espiritual, desdeña mucho del cuerpo y lo olvida y quiere suprimirlo para llegar a esa esencia espiritual, a esa esencia divina o súper intelectual que está acá, pero nos olvidamos de que lo que existe realmente en el mundo es el cuerpo y es el cuerpo por quien existimos y es el cuerpo por quien la mente tiene un fondo en el cual posarse para representarse el mundo. Entonces, darle como esa importancia no solamente al cuerpo, que es lo que está en la materia, sino también a la mente, que es lo que piensa sobre la materia, me parece maravilloso y creo que es como el objetivo principal del libro y lo que más me gustó del libro. También en Gotama, tu maestro, prefiero sus hechos antes que sus palabras. Sus actos y su vida me parecen más importantes que sus oraciones. El gesto de su mano es más interesante que sus opiniones. No veo su grandeza en el hablar ni en el pensar, sino en sus obras y su existencia. ¿Cómo están? Hoy vengo a hablarles de un libro que me pareció muy interesante y se llama Siddhartha de Hermann Hesse. Bueno, esta es la historia de un hombre genio, de un brahman o un monje eh, que va en busca del sentido de la vida. Pero pues no voy a hablar de la historia general del libro, sino voy a, como siempre, decir qué cosas me gustaron del libro. Entonces vamos allá. Bueno, como este tipo era un gran brahman o monje, él quería llegar al punto máximo de, como al nivel más alto de la meditación, que es lograr quitar el velo de Maya y encontrar el Ant-Man. Entonces, esta es como una ideología o religión que dice que el mundo como lo conocemos no es la realidad, sino que es una ilusión que nos muestran los sentidos, que llaman el velo de Maya, y que la esencia del mundo, la realidad del mundo, está detrás de esa ilusión y es lo que ellos llaman el Atman. Entonces, lo que quiere hacer este personaje, Siddhartha, es lograr ese nivel tan denso de concentración y de meditación que pueda quitar ese velo y esa representación o esa ilusión del mundo para lograr llegar a la realidad misma del asunto. Esto es algo que se parece un poco a la estética trascendental de Kant o a la metafísica de la voluntad de Schopenhauer, que es básicamente lo mismo. Nuestros sentidos se representan en el mundo a través pues, del cuerpo y de la mente y por eso no conocemos la esencia misma del mundo. Eh, este personaje Siddhartha lo que quiere hacer es decir, bueno, yo siempre he sido un genio, siempre he tenido talento para la meditación y puedo llegar a reprimir mi yo a tal punto que realmente me olvido que estoy aquí y puedo un poco acercarme hacia Atman, pero nunca logro encontrarlo y nadie nunca lo ha hecho, entonces quiero como lograr ese objetivo. Entonces esta búsqueda, como ustedes imaginarán, es algo muy hijo de puta de hacer, es algo demasiado difícil de lograr, porque desligarte de tus sentidos es algo prácticamente imposible. Entonces, él está súper enfocado en lograr ese objetivo, pero se frustra porque no lo logra. Él dice como, pero ¿por qué no? Si yo soy como, o sea, si lo logro demasiado, puedo reprimir mi yo por mucho tiempo, puedo ayunar demasiado y puedo quedarme en ese estado mucho tiempo, pero nunca logro llegar al Ant-Man. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Hay algo que no está bien conmigo, que no me permite llegar a ese nivel espiritual. Entonces esa frustración obviamente lo sobrecoge y lo hace pensar demasiado en ello. Y tiene un momento en el que tiene un despertar de conciencia, creo yo, que es su primer despertar de los que va a tener a través del libro. Y se trata de entender que el Ant-Man no está más allá de tus sentidos, que el Ant-Man o ese objetivo principal que él quiere no está fuera del mundo material, sino que es la materia misma. Entonces, esa frustración de por qué él no llegaba al Atman se debía a que no se puede hacer eso y él entendió que, digamos que el secreto de la vida de cierta manera es entender que el Ant-Man es la materia misma
y que el mundo es la verdad, de cierta manera. ¿Sí? Entonces, él en ese objetivo de intentar quitar de sus sentidos y llegar al Ant-Man, pues se pierde el mundo en sí, la naturaleza, los ríos, el cielo, el sol, las mismas personas, los animales, y lo desechan tanto que su ideología le venía diciendo que eso era falso, que eso era una ilusión, por ende él lo desdeña, pero al entender este concepto, esta idea que acabo de expresar, él se siente mal porque toda su vida rechazó lo que es el mundo en sí mismo y el mundo que él habita, y por eso se sentía de cierta manera estresado, frustrado por no llegar al origen de las cosas, cuando siempre lo había tenido al alcance de sus sentidos. Entonces, este despertar me parece interesante porque le da mucha paz, y entonces el experimentar la naturaleza y el cielo y el agua y bla, siente mucha paz porque dice, es esto el mundo, es esto lo que había estado buscando tanto tiempo, y perdí mucho tiempo de mi vida buscando algo que nunca podía encontrar, y dejé de lado algo que siempre estuvo frente a mí. Entonces hay una frase que me gustó que dice, que él dice como, o bueno, que el narrador dice como, todo eso siempre había existido, es decir, el mundo. Todo eso siempre había existido y él no se había percatado del mundo. Ahora sí, por su ojo pasaba la luz y la sombra, por su corazón circulaban las estrellas y la luna. Entonces él, como siempre había desdeñado el cuerpo por el pensamiento y el obtener el Ant-Man detrás de las cosas, había tenido esa lucha constante que es muy común en la historia de la humanidad, de los pensamientos y el cuerpo. Entonces cuando él tiene este despertar, llega como a esta conclusión, que es, ambos, los pensamientos como los sentidos, eran cosas hermosas. Detrás de ambas se escondía el último sentido. Debía escucharse a los dos. Se tenía que jugar con ambos. No se debía menospreciar ni atribuir demasiado valor a ninguno de ellos. Era necesario escuchar las voces interiores y secretas de ambos. Lo cual me pareció genial porque siento yo que es cierto. O sea, muchas veces cuando uno está en el mundo intelectual o espiritual, desdeña mucho del cuerpo y lo olvida y quiere suprimirlo para llegar a esa esencia espiritual, a esa esencia divina o súper intelectual que está acá, pero nos olvidamos de que lo que existe realmente en el mundo es el cuerpo y es el cuerpo por quien existimos, y es el cuerpo por quien la mente tiene un fondo en el cual posarse para representarse el mundo. Entonces, darle como esa importancia no solamente al cuerpo, que es lo que está en la materia, sino también a la mente, que es lo que piensa sobre la materia, me parece maravilloso, y creo que es como el objetivo principal del libro y lo que más me gustó del libro, eh, lo cual me parece maravilloso. Ahora, esa conclusión no fue tan sencilla de llegar, eso es más bien pases como a lo último, porque cuando el man encuentra que lo realmente importante es el mundo y es el cuerpo, se va a ese, como a ese extremo. Estuvo toda su vida en el extremo de el exceso de pensar, del exceso de meditar, del exceso de llegar a lo que está más allá de lo material. Y ahora que descubrió que es más bien el mundo y la materia lo importante, entre comillas, el cuerpo, lo que debo cultivar, el tipo se va pues obviamente al otro extremo. Y entonces va a una ciudad y bla bla bla, conoce a una nena, conoce a un man, pues el man es un hippie que no tiene dinero, pero pues como el man es un genio, logra meterse en el mundo de la ciudad y logra hacerse como de cierta manera un gran comerciante junto con el man que conoce, y se hace como de cierta manera pareja de una chica súper súper bonita, como una de las más codiciadas de la ciudad, y pasa muchos años ahí y se olvida de sus meditaciones y se olvida de sus intereses filosóficos o no sé, metafísicos o espirituales, y se llena, o sea, se llena de el placer, se vuelve como borracho, empieza a apostar, empieza pues a tener, no sé, encuentros con mujeres y bla bla bla. Entonces se va al extremo del placer del cuerpo, y pasa muchos años así hasta que llega un momento en que también como en la primera vez, cuando solo estaba haciendo lo espiritual, llega un punto en que esa vida le pesa, se sobrecoge con ella y ya no se siente feliz,
y dice como, pero entonces, ¿qué es la vida, no? O sea, ¿qué estoy haciendo si no es el camino espiritual y si no es el camino corpóreo, entonces ¿qué es? Y entonces pues él termina huyendo de esa ciudad, deja a su esposa, deja a su gran amigo comerciante y se va en búsqueda de respuestas. Algo que me pareció súper interesante es que cuando él se va de la ciudad, él se encuentra con el Buda, con el verdadero Buda, el Gautama Siddhartha, porque este no es la historia del Siddhartha Buda, sino este es otro Siddhartha. Y él lo encuentra y él lo ve y él efectivamente ve que este es un individuo súper elevado y al verlo y al ver cómo se mueve, él entiende que esta persona realmente encontró eh, el secreto de la vida de cierta manera. Y entonces esta persona pues es una suerte de monje que tiene pues muchos súbditos y va, digamos, van caminando por el territorio y se asientan en ciertas partes y este manda como unas especies de misa donde pues todos sus discípulos intentan aprender el camino que él siguió para llegar a esas conclusiones que lo hacen entender cómo funciona la vida y por eso esa persona tiene como un aura de yo ya sé cómo es todo, de cierta manera, pero no sé cómo es todo paila, sino como una persona realmente realizada de cierta manera en su plano espiritual y corpóreo. Entonces cuando Siddhartha ve a Gautama, que es el Buda, como que tienen una conversación ellos dos y Siddhartha digamos que reconoce la grandeza de este individuo Buda, pero le dice, le pregunta como, ¿tú crees que tengo que seguirte? Y el Buda pues un poco le responde como no lo sé, o sea, eso depende de ti. Y él dice, el Siddhartha dice como, yo siento que tú eres una persona de cierta manera iluminada, realizada de cierta manera, pero yo no quiero seguirte. Y yo siento que lo que tú expresas nunca va a llegar a ser lo mismo que lo que tú viviste. O sea, tú te encontraste y tú encontraste el secreto de la vida, pero al tú expresarlo no puedo yo entenderlo del todo porque eso es algo que tengo que vivir y que encontrar por mi cuenta. A lo que el Siddhartha le dice como, está bien, es cierto, pero tú crees que yo estoy haciendo mal al expresarlo y al tener a todas estas personas de súbditas, crees que lo estoy haciendo de manera egoísta o de cierta manera que no funciona. Y el Siddhartha le responde como no, creo que cada quien es como como dueño de su vida y de sus creencias y muy probablemente tú ayudes a muchas personas, pero con lo que corresponde a mí, prefiero buscar mi camino yo solo, a pesar de que yo sé que tú ya encontraste eso que yo tanto he estado buscando. No siento que tú me puedas enseñar cómo llegar a él, sino que yo tengo que encontrar mi propio camino y aún no lo conozco, aún no sé cómo llegar a donde tú estás, pero mierda, quiero hacerlo por mi cuenta. Y esa parte me pareció muy genial, porque es cierto, siento yo que las personas, cada uno es muy diferente uno del otro y cada quien tiene cosas que le funcionan a uno mismo y no a los demás. Entonces, el hecho de que este libro te impulse y te muestre que uno tiene que seguir su propio camino teniendo como un propio discernimiento y entendiendo qué me hace bien y qué me hace mal y que lo que le hace bien a cierta persona no necesariamente me hace bien a mí, sino que puede que no y yo lo tengo que encontrar por mi cuenta, me parece genial, es como una exaltación al individuo que evidentemente es difícil de llegar, como Siddhartha mismo es un ejemplo de eso, pero siento que es una invitación muy genial porque estoy de acuerdo con ello y me parece algo muy nietzscheano, que es como busca tu propia virtud, busca tu propio talento o ni siquiera un talento, busca tu propio bienestar y busca tu propia manera de ser en el mundo, que no necesariamente tiene que ser igual a la de los demás y estamos en una época en la que nos dicen mucho eso, como este es el camino que usted tiene que seguir, tiene que estudiar en la universidad, tiene que conseguir un trabajo, tiene que bla bla bla, lo cual funciona para muchas personas, pero hay otras personas a las que no les funciona eso y me parece genial que exhorte o que invite a eso, a encontrar el propio camino y a encontrar la propia voluntad y a encontrar la individualidad de decir
yo voy a tomar mi camino y por más que tú me muestres que ese es un buen camino, yo quiero tomar mis propias decisiones y encontrar qué es bueno o qué es malo para mí. Entonces yo siento que en este libro esas son como las cosas que más me gustaron del libro. La primera, que es tienes que encontrar una paz y una comunión entre los intereses de tu cuerpo y los intereses de tu mente para que tengas una vida sana de cierta manera, para que el mundo no te sobrecoja, porque cuando le das mucho interés a uno o al otro, pues usualmente el que está doblegado o escondido te va a hacer sentir cosas que no son chéveres, te va a hacer sentir desazón o tristeza o depresión. Entonces siento yo que es importante encontrar ese vínculo entre los intereses del cuerpo y los intereses de la mente, que creo que aquí está muy bien reflejado. Y el segundo es el canto a la individualidad y a la independencia, al decir, amigo, busca tu camino, no todos los caminos son iguales, por más de que te estén mostrando el camino más maravilloso del mundo como el del Buda real, tú no sabes si ese camino servirá para ti, sino busca tu propio camino individual. Entonces, eso me pareció muy chimba, me pareció un libro muy interesante. Es un libro además con un narrador súper sencillo, como muy enfocado en las acciones, pero también en los pensamientos, pero no es algo tortuoso, el libro se va leyendo como muy rápidamente y me sirvió mucho. Este fue uno de los primeros libros que leí después de como ese año en el que no leí, entonces me sirvió mucho como puente para volver a encontrar como un buen hábito lector y volver a encontrar sensaciones positivas al leer y sensaciones de gusto y de placidez en la lectura. Entonces, nada, me pareció un libro súper interesante. No conté la historia, hay muchas cosas que no conté, como la relación que tiene con la chica que conoce en la ciudad, que me pareció súper chévere, la relación que tiene con su amigo, porque él tiene un amigo desde la infancia, eh, y que en algún momento se separan precisamente en la búsqueda de Siddhartha de querer tomar su propio camino. En cambio el amigo de él sí sigue al Buda que se encontraron, porque él dijo, si este man ya tiene todas las respuestas, entonces voy a ser su seguidor para encontrar las respuestas. Y luego al final se encuentran y bla bla. Pero pues esas fueron las cosas que me gustaron del libro. El final es genial porque él encuentra la respuesta, que es más o menos lo que acabo de decir, solo hasta el final de su vida, ya cuando es un cucho. Lo cual me pareció interesante porque muchas veces queremos tener las respuestas ya de jóvenes, lo cual es algo muy propio de la juventud. Pero el libro te muestra que es probable que tú entiendas cómo es la vuelta, entiendas cogerle el tiro al mundo hasta tu vejez y es normal. Entonces pues nada, severo. Ojalá les haya gustado y le dan me gusta y si pueden se suscriben y esas cosas. Nos vemos después.